Buenas tardes. Retomamos hoy la lectura del Evangelio según San Marcos. Seguimos los pasos de Jesús, de su actividad, y estamos todavía en el capítulo 6. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Nos viene bien recordar lo que venía sucediendo. Jesús había encontrado a la multitud y después de enseñar largo rato, nos decía el Evangelio, los discípulos le proponen a Jesús despedir a la gente para que vaya a comer a algún lado. Y allí se produce la multiplicación de los panes. Jesús envía a los discípulos solos en la barca a la otra orilla y él se retira a rezar. Digo que nos viene bien recordar porque el Evangelio nos propone algún contraste muy interesante. Por un lado, cuando Jesús llega con los discípulos a la orilla, la gente lo reconoce. En el lago había pasado esto: Jesús venía caminando sobre el agua, los discípulos padecen una tormenta que los asusta y confunden a Jesús con un fantasma. Y en este caso la gente reconoce a Jesús. Los discípulos en la multiplicación de los panes le habían sugerido a Jesús despedir a la gente y Jesús se quedó y atendió a la gente. Y ahora la gente, como nos cuenta el Evangelio, se acerca a Jesús para llevarle a los enfermos. Uno podría decir, los discípulos trataban de desembarazarse del problema de los demás respecto de la comida, y la gente se preocupa, se mueve, carga con sus enfermos, se desplaza hasta el lugar donde está Jesús para presentárselos, para pedir que les devuelva la salud. Esta preocupación de la gente por los enfermos que parecía no estar tan arraigada todavía en el corazón de los discípulos. Uno puede decir, bueno, están aprendiendo. Y están aprendiendo de algún modo a los ponchazos, porque lo que sucede también es muy extraño y me animo a decir hasta ilegal. Los enfermos eran considerados impuros, enfermos por sus propios pecados, por eso la conciencia clarísima de que la salud la puede devolver Dios, y solo Dios, porque es el que puede perdonar y sanar. Pero lo ilegal es que los impuros no tenían que tocar a otras personas. Jesús no tenía que dejarse tocar ni tocar él, teóricamente. Sin embargo, los discípulos están viendo que está todo como al revés. Si bien las curaciones eran una de las manifestaciones que podía presentar el Mesías, el Salvador, la presencia de Dios, podemos recordar que cuando Juan el Bautista está preso y manda a preguntar a Jesús si él es el Mesías o si hay que esperar a alguien más, la respuesta de Jesús es que le digan a Juan el Bautista lo que está sucediendo: los ciegos ven, los cojos caminan, etc. Una manifestación del poder de Dios que es la salud. Todavía hoy, gracias a Dios, sabemos que más allá de que la ciencia ha avanzado mucho y hay un montón de personas, médicos y mucho personal de salud dedicándose al cuidado, todavía sabemos, y sobre todo en los momentos más difíciles nos sale casi espontáneamente esta expresión: está en las manos de Dios. Sabemos que siempre estamos en sus manos, pero hay situaciones en las cuales más clarísimamente se depende de Dios. Esto es lo que la gente percibe en Jesús. Le llevan a los enfermos, una actitud que es linda para nosotros, que intercedemos, rezamos por los enfermos, a veces incluso podemos invitarlos a participar de alguna celebración donde se pida especialmente por ellos. Especialmente digo para nosotros porque también en este tiempo en que nos sorprende y todavía nos sigue sorprendiendo una nueva enfermedad, otra vez tenemos que reconocer que esto es algo que solo Dios puede resolver, que tenemos que ponerlo en sus manos, interceder, pedir, así como la gente llevaba
y recorría de un lugar a otro la región para llevar a los enfermos, nosotros ocupar nuestro tiempo, mucho tiempo, para la intercesión, para pedir por los enfermos, conocidos o no, para pedir que Dios regale la salud. Y hacer con los discípulos este camino, ir reconociendo a Jesús, no confundirlo cuando se hace presente en nuestra vida con alguna otra cosa, ir reconociendo a Jesús y a raíz de ese reconocimiento ir confiándole todas nuestras enfermedades, porque todos padecemos en el cuerpo, en el alma, todos necesitamos de la salud que Jesús nos viene a traer. Con esta actitud que se repite en el Evangelio, esto de tocar, lo hemos visto con la hemorroísa que se acerca por detrás para tocar el manto de Jesús, lo hemos visto a Jesús tocar a la niña que estaba ya muerta y devolverle la vida, esta necesidad que tenemos del encuentro personal con Jesús. Lo tocamos cuando rezamos, lo tocamos especialmente en la Eucaristía y podemos intentar que las personas que Dios de algún modo nos ha confiado se acerquen también a Él y lo toquen. Ojalá podamos de algún modo cargar con los enfermos en los distintos sentidos, con los enfermos que conocemos y acercárselos a Jesús para que también ellos puedan tocarlo y sanar. Pidamos esta confianza en nuestra oración, pidamos por todos los que sufren, por los enfermos, por los familiares de los enfermos, por el personal de salud que de algún modo u otro acercan su tiempo, sus capacidades para calmar, para consolar, para dar soluciones. Hacemos confiados en el poder de Jesús, nos ponemos en sus manos, presentándole nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestro corazón necesitado de Él. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.